Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3, el segundo encuentro semifinal. Lo primero que vino a su vista era su sombra, proyectada por la luz en el suelo. Cuando distraídamente levantó la cabeza, vio luces como lámparas puestas aquí y allá en la habitación con poca luz, parecía seguro que estaba bajo techo y era bastante amplio, aunque tanto el suelo y los materiales de construcción de la pared estaban expuestos, no parecía que el edificio era demasiado viejo. No hagas ruido. Ante esa voz oscura y fría, que resonó desde el fondo de la tierra, Flora sintió un escalofrío, como si un trozo de hielo hubiera sido empujado contra su espalda. Una voz inhumana, fría como ninguna que había oído hasta ahora. Cuando ella instintivamente se acurrucó, se dio cuenta, por primera vez, de que sus pies y manos estaban atadas. Una mordaza había sido forzada en su boca y ella estaba sentada con la espalda apoyada contra la pared. Cuando ella inevitablemente movió solamente su cabeza y levantó la mirada, vio a un hombre alto de pie a la sombra de un pilar a corta distancia. Ropas negras cubrían todo su cuerpo como si se aferraran a él, y su cabeza también estaba completamente cubierta, excepto la piel alrededor de los ojos. A primera vista, era delgado y no parecía llevar algo como un arma, pero su atmósfera era tan tranquila que podría ser llamado misterioso, no mostraba ninguna abertura. «Pórtate bien allí». Después de decir esto, el hombre se hundió en el silencio. Incluso con solo esas palabras, había una autoritaria y absoluta sensación de intimidación. Flora no podía hacer otra cosa que tratar de entender la situación, aunque solo sea un poco. Si no recuerdo mal, cuando estaba viendo el encuentro de semifinales, fui llamada por alguien. A pesar de que solo podía recordar hasta allí, ella creía que esa voz era la misma que la del hombre. Si es así, ¿significaba eso que este hombre había secuestrado espléndidamente a una niña de las gradas que estaban atestadas de gente? Ella pensó que era un acto criminal muy audaz, pero sin duda, después de pensar cuidadosamente acerca de ello, no habría mucha gente que prestara atención a los demás en toda esa emoción. De todos modos, significa que esto es un secuestro, ciertamente. Flora estaba acostumbrada a tratar con personas que se ganaban la vida a través de medios ilegales, en cierta medida, pero como era de esperar, esta era la primera vez que había sido secuestrada, aún así, fue a causa de su personalidad serena que pudo mantener la calma en esta situación. No era probable que un rescate se fuera a dar por una niña de un pobre orfanato, por lo que no creía que el lucro era el objetivo del secuestro. Si Flora en sí misma era el objetivo, podría ser otro tema. Sin embargo, a juzgar por la actitud indiferente del hombre, no podía ser eso tampoco. Dicho esto, no sería elegida por accidente, después de todo, aunque todavía era una niña, Flora era una genestella. Si cualquiera estaba bien, no habría habido necesidad de elegir especialmente un objetivo de alto riesgo. En ese caso, ¿tiene esto algo que ver con la princesa después de todo? Si Flora en sí misma no era el objetivo, entonces la única posibilidad que quedaba era una persona relacionada con ella. En otras palabras, él usaría a Flora para hacer una demanda, era la más probable de todas las posibilidades. Cuando a Flora se le ocurrió tal conjetura, calmadamente tomó una mirada del hombre. Después de venir de tan lejos, era ilógico ser un obstáculo para Jules, a quien ella vino a animar. Tengo que buscar una apertura y escapar, o si de alguna manera pudiera ponerme en contacto con la princesa. Inmediatamente después que Flora pensó eso y trató de mover en secreto su cuerpo. ¡Ac! La cabeza de Flora de repente fue agarrada por detrás y empujada al suelo con una fuerza tremenda. Al mismo tiempo, algo frío y cortante fue presionado contra su nuca. Pensé que dije que te portaras bien. El hombre no se había movido ni un paso de la sombra de la columna. ¿Había algún otro compañero con él? No, antes de eso, debería haber habido una pared inmediatamente detrás de la espalda de Flora. En ese momento, Flora, finalmente notó un ritmo de mana. Un Dante. No habrá una próxima vez. Al momento que el hombre dijo eso, lo que había sujetado a Flora desapareció. Flora, todavía tendida en el suelo, dio un suspiro de alivio. Aunque era frustrante, no era un oponente al que posiblemente pudiera vencer con astucia, parecía que la única cosa que podía hacer era quedarse. Al menos por ahora. Bueno, todo el mundo, siento haberlos hecho esperar,
finalmente, solo hay 2 encuentros que quedan en este Fénix, solo este, el segundo encuentro de semifinales y la final de mañana quedan, será Seidokan, que ha ganado su camino hasta aquí, quienes se enfrentarán a Ayekan por el campeonato, o será Garrarsborg. Ignorando el anuncio de la locutora, Genasi, que estaba emocionada, Jules caminó hasta el centro del escenario con una expresión sombría. Menos mal, es el encuentro por fin, G. Sentí, algo, como si fuera un largo tiempo. Hayato y Jules, que vieron partir a Saya y compañía, regresaron a su sala de espera y se pusieron juntos. El tiempo pasado allí se acercaba tortuosamente. Mientras su impaciencia crecía poco a poco. Tenía la intención de acostumbrarme a la impotencia de no poder hacer nada, pero, es inútil, no será tan fácil esta vez, tampoco, supongo. Después de decir eso, Jules se rió de sí misma. De todos modos, tenemos que creer en Saya y Kirin-chan y deberíamos concentrarnos en el encuentro. Sí, entiendo. Jules sacudió levemente la cabeza como para animar su humor, miró hacia las 2 personas que salieron de la puerta de entrada en el lado opuesto. Los 2 jóvenes vestidos con el uniforme de la Academia St. Garrarsborg, no, uno de ellos podría decirse que era todavía un niño. Era ya sea la misma edad que Kirin o ligeramente mayor que ella. Su inocencia infantil aún no se había desvanecido de sus encantadores rasgos y cabello rubio era suave y esponjoso. Elliot Forster, el rango número 12 de Garrarsborg. Era un joven genio con el apodo de espada brillante, Claim Solais. Ya que los duelos estaban severamente limitados en Garrarsborg, se decía que era difícil escalar en el ranking en comparación con las otras academias. Era extremadamente excepcional de que un estudiante de secundaria se convirtiera en un top 12 en dicho entorno. Y el joven con la cabeza calva quien firmemente estaba a su lado era Doroteo Remus, también conocido como el mago blindado, Big Ben. Rango número 11. En contraste con Elliot, era un veterano vigoroso y su edad estaba sobre los 20 años de edad. Esta debería ser su tercera participación en la fiesta. Ella examinó los datos de los encuentros de los 2, pero como era de esperar, cuando estaba frente a ellos así, podía entender sus habilidades bastante bien. Cualquiera de ellos por sí solo era bastante formidable. Tengo muchas ganas de terminar el encuentro rápidamente e ir en busca de Flora, pero eso no va a ser tan fácil si tenemos a los verdaderos caballeros de Garrarsborg como oponentes. No son personas contra las que podamos ganar, mientras estamos preocupados por otra cosa. Dijo Jules, entonces volteó su mirada hacia Hayato y se encogió de hombros. Para empeorar las cosas, se produjo en un momento en que no puedes utilizar hacer versta. Bueno, de alguna manera me las arreglaré. Respondió Hayato, mientras activa un Lux tipo cuchilla. Hou, ¿no eres confiable? Entonces, voy a dejarte a Elliot Forster. Yo me encargo de Doroteo Remus. Entendido. Cuando Hayato asintió, Jules volteó hacia él y dijo. Si las personas que secuestraron a Flora están viendo, entonces vamos a mostrarles, justo y honesto, con todas nuestras fuerzas. Fénix, segundo encuentro de semifinales, inicia el combate. Después de que los emblemas de escuela hicieron esa declaración, Hayato liberó instantáneamente su sello. Hasta ahora, era una imagen de arrancar las cadenas, pero era diferente ahora. Solo tenía que imaginar la inserción de una llave en la cerradura y recoger las cadenas en su cabeza. Era algo así como un interruptor. Con solo eso, el poder se desbordaba. Florece orgullosamente, Amaryllis. En ese mismo momento, el mana alrededor de Jules se condensó en un punto y el calor se arremolinó a su alrededor. Enormes bolas de fuego salieron disparadas de su mano, emitiendo chispas. Mientras se acercaban a Doroteo, un golpe directo. Cuando las llamas se expandieron explosivamente, una flor ardiente con 6 pétalos floreció. Sin embargo. Jajaja. Un gran saludo de repente, Brun Rose. Respondiendo con voz apagada, una silueta negra apareció lentamente, emergiendo del centro de esa flor de fuego. La figura de un caballero vestido con una armadura estilo occidental apareció sacudiéndose las llamas. Por supuesto, no era solo una armadura ordinaria. Sería imposible defenderse contra las llamas de Jules de otra manera. Ese es un cambio de ropa bastante rápido. Supongo que el apodo de Big Ben no es solo para mostrar. Dijo Jules, mientras activaba Asperaspaine y tomaba una postura. Estaba al parecer dentro de su rango de expectativas que iba a defenderse con éxito contra su ataque. El mago blindado, Big Ben. Como el nombre sugiere, la habilidad de Doroteo creaba una armadura, que se jactaba de un alto poder de defensa. Esa armadura, que cubría todo su cuerpo, era sólida y podía repeler cualquier ataque ordinario. Dicho esto, al juzgar solo el poder de defensa, no parece ser tan fuerte como la barrera defensiva de Ardi, y una armadura siendo destruida por Meteor Arts no era raro, tampoco. Lo único molesto era que, la armadura es el producto de una habilidad,
sería inmediatamente restaurada incluso si se rompe, y regresaba a su forma original. Además, dado que la insignia de la escuela se une al pecho del uniforme, no habría significado en atacar, excepto si se trataba de un ataque que alcanzara incluso el interior de la armadura, en la Stella Carta, si el emblema de escuela era expuesto en una posición predeterminada en el momento en que el inicio del encuentro se anunciaba. Estaba admitido que podía protegerse por su habilidad después. Y, otra cosa. Bueno, entonces, ahora es mi turno, supongo. Doroteo extendió su mano izquierda. Frente a él, un sinnúmero de pequeñas placas delgadas apareció y se combinaron una tras otra. Construyeron una capa ante sus ojos, pronto un enorme caballo de guerra vestido con armaduras, no, una pieza de armadura con forma de caballo apareció allí. El caballo se estremeció como si estuviera vivo, y Doroteo, cuyo cuerpo entero estaba cubierto con una armadura, lo montó con manos expertas. Después de eso, Doroteo activó su lux, una lanza ecuestre muy larga se manifestó. Su aspecto era el de un caballero, salido de un viejo cuento. «Howe, vas por todas desde el principio», señaló Jules. «Es natural, ya que estoy en contra de Grunrose». Mientras respondió, lanza ecuestre en mano, Doroteo pateó suavemente el vientre del caballo. El caballo se dirigió a Jules y salió corriendo a una velocidad feroz. A pesar de que sus movimientos no eran comparables a los de un caballo vivo, era mucho más rápido que uno real. «Vamos, Grunrose». Doroteo, con la lanza ecuestre en su mano derecha, ferozmente atacó a Jules perfectamente como una unidad de caballo y jinete. «Jules». Hayato elevó involuntariamente su voz. «Tu oponente soy yo, no». Elliot declaró. Hayato tenía un agudo golpe de espada dirigiéndose a su lado. Él reflexivamente movió su cuerpo y se retiró a una distancia segura. Elliot, que asumió una postura de medio cuerpo al estilo Garrardsport, tenía una ligera sonrisa. El lux, que tenía agarrado en la mano, era una clamor de una sola mano, 1. NT, el término clamor podría ser equivocado, ya que es una espada de dos manos, pero confiaré en el trad inglés, podría ser un caso similar a Serversta, que a pesar de tener un tamaño exagerado, en el anime la hicieron más chiquita, es sostenida con una mano. Amahiri Hayato-san. He estado deseando luchar en tu contra. No me hagas esperar demasiado tiempo. Lo siento por eso. El tono de Elliot estaba en calma, pero a pesar de que el corte liberado hizo a Hayato tomar una postura, estaba cargado con suficiente sed de sangre. Por cierto, ¿qué pasó con Serversta? No me digas que eres tacaño para pagar, 2. 2. NT, se refiere al precio que cada Uger Lux exige a su portador. Por desgracia, no puedo usarlo ahora debido a algunas circunstancias. No es como si te esté subestimando, así que por favor no me malinterpretes. Circunstancias, G. Bueno, está bien. Aunque Elliot parecía estar un tanto insatisfecho, una fuerte luz brilló en sus ojos e inmediatamente se recompuso. Esa técnica de espada que nuestro presidente elogió altamente, muéstrame qué tan fuerte es. Un instante después, una arremetida se liberó, Hayato siguió con sus ojos al golpe acercándose. K. Fue rápido. Llegó a una velocidad que no era inferior, incluso, a la de Kirin. Pero, era un poco ligero. Cuando Hayato apenas dio la vuelta a la punta de la espada, él blandió su espada desplazando su cuerpo. Justo antes que atacara, él se dio cuenta de ello. De inmediato saltó hacia atrás mientras un golpe de la espada rozó su flanco. Si la reacción de Hayato hubiera demorado, aunque sea un poco, la espada de Elliot habría sin duda rebanado su flanco. Era un contraataque de tal ritmo perfecto. Así que, fue esquivado, eso sí que es extraño. Elliot murmuró con asombro. Eso de hace un momento, no lo he mostrado aún en este torneo. Ciertamente, dentro de los datos de Elliot, no había tal situación en la que usara un contraataque como lo hizo ahora. En realidad, la impresión de Hayato de Elliot fue que su cuerpo era débil, aún así, él era un esgrimista genio de estilo versátil que incorpora ataques diversificados. Ataques no atados a ningún estilo, mientras que todavía se ajustan a lo básico. Parecía que tenía que revisar esa opinión. Ya veo, así que eres bueno en contraataques. No pensé que lanzarías una contra en esa postura. En otras palabras, el primer golpe fue probablemente un señuelo. Bueno, es ciertamente así. Aunque una vez más volvió a su postura, Elliot puso mala cara, parecía un poco insatisfecho. El contraataque no es mi única arma después de todo. Mientras decía eso, Elliot acortó la distancia entre ellos. Una postura baja donde la punta de la espada rozaba el suelo, de repente se alzó, dibujando un arco para evadir la espada de Hayato, que ahora estaba posicionada para defender. Ups. Cortes que formaban un arco al girar la muñeca,
y las técnicas de empuje con extensión eran peculiaridades de la esgrima con una sola mano del estilo Garrarsborg. Era el polo opuesto del estilo dragón brillante Amahiri que construye el peso y la agudeza transmitiendo el movimiento con todo el cuerpo. A pesar de que era inferior en poder al estilo dragón brillante Amahiri por solo eso mucho, cada golpe era rápido. A pesar de que vio una oportunidad y trató de contraatacar mientras que de alguna manera eludía los feroces ataques frontales de Elliot, un contraataque más agudo lo atacaba en ese momento. No había nada más molesto que esto. Como era de esperar, no me sorprende si lo digo yo. Cuando los luxes violentamente chocaron, chispas se dispersaron, y las armas resonaron continuamente con cada golpe. No solo las técnicas de espada, sino también combinaciones de ataques. Mantenimiento de distancia, tácticas instantáneas, como sea que lo miraras, no. Había lugar para dudar de la sabiduría de Elliot. Por encima de todo, su ritmo para realizar una contra era una disposición innata. Si era solo talento, él podría ser igual a Kirin. Sin embargo, como se esperaba, tu espada sigue siendo ligera. No en poder, sino en resolución. Cuando Hayato cortó forzadamente la distancia y repelió la espada de Elliot, liberó una arremetida apuntando al emblema de escuela en su pecho. Fufufu. Eres bueno. Elliot, como si esperara eso, torció su cuerpo, reajustó su postura, y lanzó una estocada sincronizada a la arremetida de Hayato. Al mismo tiempo, giró la muñeca, rodeando la espada de Hayato, como para atraparla. Pero, ¿qué? Antes de eso, Hayato había retirado el brazo que extendió. En ese momento, levantó la punta de su espada y golpeó la espada de Elliot. Estilo dragón brillante Amahiri, técnica de espada intermedia, Twin Ghost B3. 3, NT, literalmente doble abeja fantasma. Después de abrirse paso a través de la abertura hecha, la arremetida de Hayato brilló de nuevo. Elliot Forster, emblema dañado. El emblema de escuela en su pecho fue destruido. Elliot abrió los ojos con una expresión horrorizada. Y imposible. Ante Elliot, que débilmente se hundió en el suelo, Hayato en secreto sonrió con ironía. Este joven probablemente se convertiría en un espadachín aterrador en varios años. Dicho esto, dependerá de lo mucho que pueda poner en su manejo de espada. Ahora, entonces. Hayato tomó un pequeño respiro y volteó su mirada hacia Jules. Y, la lucha por allí también estaba a punto de concluir. Vamos, Brunrose. K. Jules, girando su cuerpo, apenas evadió el golpe de Doroteo, quien cargó mientras montaba el caballo. Si ella fuera golpeada por la punta del lanza ecuestre, que era lo suficientemente fuerte para rasgar el viento, al pasar por el mismo, probablemente sería el fin para ella. Es mucho más rápido de lo que imaginaba. Además, ¡qué poder! Jules de inmediato se puso de pie, y preparó a Asperaspaine con ella. Doroteo tenía una buena embestida de lanza, y Jules también debería haber visto algunas imágenes de vídeo de sus encuentros, pero al enfrentarlo en realidad, no pensé que sería tan terrible. El ataque, en sí mismo, era simple. Sin embargo, es por eso que lidiar con él era difícil. Como era de esperar, no hay otra manera sino dominarlo con poder. G. Doroteo, quien cargó a través, hizo una vuelta en U. Una vez más, dirigió el caballo hacia Jules. Jules involuntariamente sintió admiración por sus movimientos fluidos. La imagen que sirve de base controlaba todo lo relacionado a la habilidad del Strige y Dante. En cuanto a este ataque, pensando lógicamente, no había necesidad de crear expresamente un caballo. Solo tomaba tiempo, él debe ser capaz de crear un montón de cosas más simples. Pero, dependiendo de que también se puede construir esa imagen dentro de uno mismo, la precisión variaba considerablemente. Para Doroteo, esta era probablemente la forma más adecuada. ¡Oh! Doroteo alzó un rugido y volvió a la carga. Florece orgullosamente, Primrose. Jules inmediatamente activó su habilidad, y lanzó las 9 bolas de fuego hacia Doroteo que venía de frente. Pero, incluso cuando golpearon directamente, Doroteo no le prestó ninguna atención y su impulso no disminuyó en absoluto. Aunque las partes de la armadura que fueron golpeadas directamente resultaron levemente destruidas, se restauraron al instante. ¡Ah! La lanza ecuestre pasó por el aire junto a Jules, que la había evadido. Fue más preciso que hace un momento. Había leído el movimiento de Jules y ajustado sus tácticas en consecuencia. A este ritmo, estaré acabada. Jules imaginó eso, mostró una sonrisa irónica y se estremeció. Por supuesto, ella no tenía intención de esperarlo calmadamente. Sal, loro petalum. Jules balanceó Asperaspaine una vez, y activó una a la vez las habilidades de tipo instalación que había preparado. Utilizó el muro de llamas que había usado antes cuando luchó contra el par de World Dragon.
Sin embargo, en lugar de una pared continua esta vez, se expandió mientras varias piezas se alzaban una frente a la otra. La carga de la lanza, en la cima de su excelente calidad, necesita una cierta distancia de carrera para mostrar su poder real. Si tuviera que dar un rodeo para evadir tal obstáculo, inevitablemente tiene que sacrificar la velocidad y potencia. Sin embargo, Doroteo aplastó completamente las expectativas de Jules. ¡Oh! Imposible. De todas las cosas, Doroteo cargó directamente hacia el muro de llamas. El caballo que saltó alto apareció como si rompiera a través del muro de llamas, y Doroteo a caballo preparó la lanza. Florece orgullosamente, Ansuriem. Jules manifestó un escudo de llamas, pero probablemente porque fue instantáneo, la concentración de Prane fue incompleta, y ella no pudo reunir maná. Incluso entonces apenas tomó una forma, y la lanza ecuestre de Doroteo fácilmente la aplastó. Ji-Yuach. El mana reunido se dispersó y el cuerpo de Jules fue mandado a volar por ese impacto. Afortunadamente, gracias a eso, ella evitó ser ensartada y convertirse en un kebab, 4, humano, pero cuando Jules levantó su cuerpo, Doroteo ya se había preparado para una cuarta arremetida. 4. NT, también llamado brocheta, platillo hecho con trozos de carne ensartados y asados, usualmente con vegetales. Probablemente intentaba decidir el encuentro pronto. Ella podría decir eso con la atmósfera que se hizo tensa. Está bien, justo lo que quería. Florece orgullosamente, Longiflorum. Después que Jules se puso de pie, canceló Loropetalum y manifestó la lanza de llamas. ¡Oh! Alzando un conspicuamente gran rugido, Doroteo cargó. Incluso la lanza de fuego disparada por Jules, que colisionó con la lanza ecuestre de Doroteo, no lo detuvo. Recibiendo un golpe directo en el pecho, al cual no hizo caso, liberó una embestida utilizando todo su cuerpo, pero solo rozó ligeramente el borde de la ropa de Jules y no golpeó su cuerpo. Parece que mi lanza llegó primero al parecer. Cuando Jules sonrió de alivio, giró lentamente. Ahí Doroteo, que había arremetido por el lado de Jules, cayó de la espalda del caballo. ¡Oh! ¿Qué diablos pasó? El participante Remus cayó. La mayoría de los ataques de la participante Riesfeld no parecían ser eficaces, pero, mientras escuchaba la voz de la reportera en vivo, que sonaba un poco perpleja, Jules se acercó a Doroteo. Como ya no podía mantener su habilidad, la armadura y el caballo se desintegraron. Caray, eres un hombre irrazonable. Cuando Jules le dijo eso, Doroteo, que miró hacia arriba, soltó una respiración áspera y mostró una sonrisa en su rostro que se había vuelto de color rojo brillante. Quería decidir el partido rápidamente, después de todo, no tenía ninguna posibilidad de ganar, incluso si se prolongara de todos modos. Cierto, no importa cuánto Doroteo se defendiera de las llamas de Jules con su armadura, no podía defenderse de su calor. Si él fue herido por tales llamas, el interior de la armadura debe haber estado a una alta temperatura, tan alta que ya no podía soportarla. Ese fue el objetivo de Jules desde el principio, y Doroteo conocía su objetivo. Fue precisamente porque lo sabía que quería decidir el partido antes de eso. Incluso si querías terminarlo rápidamente, sumergirte en el muro de llamas fue ir demasiado lejos. Si no fuera por eso, habrías durado un poco más. Simplemente perdí la apuesta, no hay remedio. Cuando Doroteo respondió con una expresión un tanto renovada, apuntó a su pecho. Ahora, hazlo rápido. Jules asintió y rompió el emblema de escuela con ásperas paine. Doroteo Remus, emblema dañado. Había disonancia en sus habilidades y en esta ocasión, por casualidad, fue ventajoso para Jules. Dicho esto, una victoria era todavía una victoria. Cuando Jules tomó un pequeño respiro, dirigió la mirada hacia Yato. Y, la lucha de su lado había también acababa de llegar a una conclusión. Ganador, Amahiria Yato y Jules Alexia Van Riesfeld. La voz mecánica que resonó en la sala fue ahogada por los aplausos y gritos de los espectadores. Después de intercambiar una pequeña sonrisa el uno al otro, Ayato y Jules, sin embargo, inmediatamente dejaron el escenario con expresiones serias.